como los que hubo en su momento para salir de nuevo y fijaros el panorama judicial cómo está, como para que no tuviéramos que estar en la calle protestando por este secuestro de la democracia y de la igualdad, ¿no? De las personas ante la ley, los Borbones, etcétera, etcétera. Tu turno. ¿Tú cómo ves el 15M o cómo lo analizas ya un poco con esa perspectiva que dan unos añitos que han pasado desde que, bueno, en la primera fase, ahora hablaremos del 15M 2.0, de esa primera fase que ya acabó? Bueno, antes que calificarlo como un mayo del 68, como primavera española, como pólvora mojada que decías, preferiría aportar algunos datos y a partir de ahí se extraigan las conclusiones. En noviembre de 2010, unos meses antes del 15M de 2011, se celebraba el primer congreso Plataforma Siglo XXI en el Ateneo de Madrid. Era gente que se declaraba descontenta, indignada con la situación política, se consideraban más allá de izquierdas o derechas, pero las organizaciones presentes eran de derechas o muy de derechas. Planteaban la oportunidad que se abrían las elecciones municipales y autonómicas de 2011. Lorenzo Abadía, de Red Democrática, y que intervenía en aquel congreso, alguien que antes fue dirigente del PP de Aragón y hombre ligado al negocio del ladrillo, afirmaba: si no contamos con todas las personas que provienen de la izquierda, este movimiento no alcanzará sus objetivos. Bien, en febrero de 2011 se crea la Plataforma de Coordinación de Grupos Pro Movilización Ciudadana. Es la entidad de coordinación que convocó la manifestación del 15 de mayo de 2011, de la que arranca tanto Democracia Real como el movimiento 15. Yo estuve unas 2 semanas en dicha plataforma, hasta que lo que vi me hizo salirme. Yo me encontré que así había gente progresista, anticapitalistas, miembros de EU, gente que se declaraba anarquista, pero también me encontré con miembros de la secta Feigis Adendum, del Partido Humanista, de los liberales del Club Liberal, con su presidente Bernardo Rabasa incluido, a miembros del Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional, del liberal García Trevijano. Y, por cierto, una de las cosas que detecté es que alguien que pudiera sonar comunista caía muy mal allí, sencillamente porque mencionara el término clase trabajadora. Allí, en esa plataforma, eran todos ciudadanos. Bien, pues Lorenzo Abadía estaba en ese órgano de coordinación en aquel momento. Recuerdo que era ex-PP y dirigente de Red Democrática. Bien, estaban también los de Adesor, que habían tenido una gran promoción por parte de Libertad Digital, de Intereconomía y de otros medios ultras. Igualmente recuerdo el apoyo inicial de la Tercera Ola, una publicación que llevaba entonces el ultraderechista Enrique de Diego. Por supuesto que había otros muchos grupos y había gente que se declaraba a izquierdas y a derechas, otros de extraña factura, incluso gente que desde fuera lo apoyaba, como el experto informático Enrique Dans, el que enseñó al PP el uso de redes sociales, y el anticomunista militante del agregador de noticias Meneame, Ricardo Gali, que también apoyaba desde fuera y le dio gran cobertura en el lanzamiento del 15M en sus primeros momentos. Yo diría que jamás ningún movimiento social tuvo tanto apoyo por tierra, mar y aire de los medios del capital ni de los sectores de derechas. Desde Eduardo Punset, anarcocapitalista confeso, hasta Martín Barsaski de la misma línea, que fue el que facilitó gratis toda la instalación de wifi para las redes sociales del 15M en Sol, cuestión que nunca ha negado el 15M y que él mismo afirmó. Tenía el apoyo de la exmujer de Amancio Ortega, Rosalía Mera, y a ella, al 15M, ha llegado a pertenecer a alguien como el señor José Cosín, abogado y que antes fue dirigente de las nuevas generaciones del PP en Marbella, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Marbella en 2004, secretario de Política Municipal del PP en la zona en 2005, colaborador de la COPE y de la radio de Jiménez Los Santos. Bien, en el mes de junio, un poquito antes de cumplirse el mes de
existencia del 15M, se presentaba de nuevo con la presencia de la dirigencia de Democracia Real Ya en el Ateneo de Madrid el libro Mando a distancia, herramientas digitales para la revolución democrática de Lorenzo Abadía, escoltado por Enrique Dans, al que he citado, por Olmo Gálvez, que entonces era portavoz de Democracia Real Ya, y por varios liberales, entre ellos Pedro López Arriba, del Club Liberal, y algunos otros. Bien, yo creo que esto puede dar algunas pistas de lo que había allí. Otra cosa es lo que se veía en las plazas, pero la elaboración del discurso es la elaboración del discurso. Yo diría que se puede decir que Democracia Real Ya no era el 15M, que una era más organizada, la otra más asamblearia, pero fue lo que inició el movimiento, lo que suministró gran parte de su discurso, y yo diría que ese discurso no era tanto un discurso propio, sino un discurso generado desde fuera, en think tanks liberales anglosajones, donde se enfatizaba el ciudadanismo frente al antagonismo capital-trabajo, la negación de la lucha de clases, el inclusivismo, la transversalidad y el consenso de mínimos, como forma de negar el carácter de clase de los ataques del Estado burgués y de sus gobiernos al servicio de la clase capitalista y del propio capital contra los trabajadores. Y la tendencia a negar que esta sociedad está compuesta fundamentalmente por asalariados y familias que pertenecen a dicha clase. Eso de hablar de clases sociales estaba sobrepasado. Era mejor hablar de arriba y abajo y de términos bastante más difusos. Yo diría que en esto, aquí la izquierda colaboró claramente al perder su propia identidad de clase, camuflarse, intentar convencer de un discurso más moderno, más adaptado a lo que se escuchaba en las asambleas, y que realmente el 15M no fue lo que tenía que haber sido si fue la respuesta a una crisis que nacía de la crisis económica, que tenía una repercusión política, pero que evidentemente golpeaba fundamentalmente en términos de clase. Esa es mi primera visión.